el objeto cine audiovisual se puede entender solamente a partir de un abordaje que dé cuenta de muchas áreas, y nosotros desde el núcleo tratamos de dar cuenta, aparte de esa complejidad y diversidad de los tratamientos. A veces cuando estamos planteando este trabajo sobre cine en Uruguay parece que estamos haciendo un trabajo sobre un corpus que no existe, sobre un tema que casi no tiene entidad. Lo que hemos empezado a dar cuenta de eso es que no solo es un tema complejo, amplio y diverso, sino que además de las fuentes fílmicas tiene otro montón de fuentes documentales que son necesarias trabajar sobre ellos. Es decir, que tenemos un grupo enorme de materiales de los cuales tenemos que dar cuenta. Y a partir de ahí lo que nos encontramos, que tiene que ver un poco por la composición del núcleo, pero también por la propia naturaleza de los estudios sobre cines, es que parte de esas tradiciones que abrevan tienen que ver, por un lado, con el campo de la comunicación, en donde hay gente que pertenece a esas tradiciones y plantea líneas vinculadas a eso, a las ciencias de la comunicación, pero principalmente arraigados en las humanidades. El otro campo fuerte que tenemos está arraigado allí. Entonces, pensamos también a veces parte de este problema a partir de todas las herramientas conceptuales que nos lega la historia, la historia stricto sensu, la historia académica, no la historia relato. Y muchos de esos trabajos son trabajos de historia, estamos en un trabajo de historiografía, también no solo estamos haciendo un trabajo de historia, sino de historiografía, de cómo ha sido abordado el objeto cine audiovisual en Uruguay. Pero también tenemos todo un abordaje, una línea de estudios más formales, trabajos donde empezamos a hacer análisis de cada una de estas piezas a partir de distintas herramientas, que pueden ser, por ejemplo, los análisis textuales, la narratología, distintos espacios que nos permiten enfrentarnos con cada una de esas piezas en su conjunto, más allá de ubicarlas en un contexto amplio. Y en relación a eso, cada una de estas áreas también ya tienen un fuerte contenido multidisciplinario. A veces hablamos de que la historia es una disciplina bulímica que va comiendo áreas. Muchas de nuestras herramientas con las que nos enfrentamos cuando abordamos estos materiales, por ejemplo, vienen de la sociología de la cultura, trabajamos a partir de la filosofía, las reflexiones que ha habido en la filosofía, en especial a partir de la década del 80 para acá. En algún punto creo que coincidimos todos, hay una especie de enfoque postestructuralista en donde, más allá de tener algunos contenidos un poco más eclécticos, heterogéneos y más pragmáticos a la hora de abordar las teorías, tenemos herramientas que van, digamos, por todas esas elementos interesantes que surgen en el ámbito académico a partir de los 80, principalmente primero en los campos europeos y anglosajones, y luego a partir de los 90, 80, de los 2000, en el ámbito de América Latina. Y ahí tenemos un fuerte impronta también de lo que ha sucedido en Argentina, y muchos de nosotros también tenemos esas formaciones que mucho tienen que ver con lo que ha pasado dentro del campo de los estudios sobre cine en el Río de la Plata. Eso en relación a esas disciplinas múltiples con las que trabajamos. Tenemos esas líneas de trabajo que, como dijimos aquí, son diversas, que también nos enfrentan con otra de los elementos que son interesantes. Que acá no estamos estudiando piezas que, somos artistas visuales, historiadores del arte, que vamos a ver fiestas del museo. Tenemos que trabajar con soportes que son complejos. Es decir, no es fácil verlos. En la propia materia con la que trabajamos es una materia frágil, incierta. Muchas veces estamos trabajando con materiales que están grabados en formato UMATIC o en formato fílmico. En fílmico dependen cuáles. A veces son películas que están grabadas, están filmadas en nitratos, que no pueden volver a proyectarse. Nos encontramos con materiales que son copias digitales de pasajes analógicos, de telecinados horribles. Es muy difícil trabajar con esos materiales. Y eso tenemos otro costado, que es uno de los costados fuertes del núcleo, que tiene que ver con toda esa formación vinculada al patrimonio y al archivo. Entonces ahí tenemos abordajes que hacen más que nada hincapié en todos los trabajos de preservación, conservación y tratamiento sobre los distintos soportes con los que se presenta el trabajo audiovisual. Creo que lo interesante que pasó en el grupo es que en realidad esos saberes no están compartimentados y todos necesitamos tener en algún momento, ¿sí? Tenemos que enfrentarnos a ese trabajo y ese tratamiento. Todos tenemos que meter las manos en las latas, tenemos que aprender a trabajar con esos materiales, entenderlos, poder contar su historia a partir del propio soporte.
poder entender qué pasa con cada uno de esos itinerarios dentro del archivo, y eso nos obligó a ciertas pericias técnicas, también tomárnosla en serio, tener espacios como de capacitación interno, en donde muchos de esos saberes que han sido compartimentados terminan todos funcionados en una práctica que está muy integrada. En realidad son dos precariedades que se encuentran. Por un lado, el objeto de estudio, son los materiales, cuyos soportes son perecederos, entonces es muy difícil acceder muchas veces, y si se accede muchas veces están en malos estados, etc. Y por otro lado, que está relacionado con eso, la tardía institucionalización de ese objeto ha llevado, por un lado, a escasas investigaciones académicas, pero sobre todo a una dificultad patrimonial, ¿no? La restauración o digitalización, conservación de los objetos ha sido muy tardía, ¿no? Y estoy hablando de Uruguay, pero también del mundo, ¿no? Entonces, ese ha sido una de las cuestiones con las que el núcleo sabía que estaba trabajando, y de hecho buena parte de las energías y parte, inclusive del presupuesto estuvo destinado a digitalizar sobre todo, ¿no? Y estoy hablando de una parte muy chica porque justamente son procesos muy largos, muy dificultosos, muy costosos, entonces por un lado eso, ¿no? Por otro lado, digamos, lo que sería el trabajo ya una vez que uno está encaminado en ese proceso es, encontrar los materiales, ¿no? Entonces, día a día con los archivos nacionales y los archivos internacionales, encontrar el material, identificarlo. Muchas veces no se puede acceder a él, y todo lo que significa ese cuerpo a cuerpo con el material, muchas veces insatisfactorio. En segundo lugar, lo que sería más una dificultad con respecto a nuestras investigaciones ha tenido que ver con el tardío tratamiento académico, ¿no? Y esto tiene que ver más con Uruguay o con la zona quizá, que con otros países. En Uruguay los estudios de cine y audiovisual han venido, la reflexión inclusive fue muy tardía, pues yo hablaría de no sé, 10 años quizá, y eso nos ha dificultado, ¿no? en la entrada a ese, desde cuestiones muy muy banales o que a priori parecen banales, como definir un corpus, pero también para reflexionar y analizar y, ¿no? Establecer un diálogo entre pares sobre eso. Y de hecho, una de las cuestiones que hemos estado haciendo como más militantes ha sido revisar lo producido y sobre todo la filmografía, ¿no? Llegar a pensar el corpus y no solo pensarlo, sino extenderlo, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho ha sido recuperar directores y películas y grupos y acciones, ¿no? Que habían sido olvidados o no suficientemente tratados.